La independencia de México se inscribe dentro de las revoluciones liberales occidentales y es beneficiaria del movimiento ilustrado europeo que encontró su materialización en la Revolución de Independencia de los ahora Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como el corolario de esta que fue el Imperio Napoleónico. En efecto, sería este último el que pondría en marcha de forma tangencial, tanto en 1804 como en 1808, el proceso de independencia de las colonias españolas en América. Por otro lado, las contradicciones entre las estructuras político-sociales y el desarrollo económico de la Nueva España a partir de las reformas borbónicas, cuyos beneficiarios fueron los hacendados y comerciantes peninsulares, fueron causas fundamentales del fenómeno, pues la liberación del comercio puso en expansión a los primeros a costa de las tierras comunales de los pueblos indios y creó grandes ganancias a los comerciantes de los consulados novohispanos. Sin embargo, también los criollos y mestizos, más los primeros que los segundos, se ven visto beneficiados con amplitud en el plano económico, llegando a amasar riqueza, pero no poder político. En 1804, cuando Carlos IV ordenó la consolidación de vales eclesiásticos, la industria novohispana se descapitalizó, entonces terminando por contraponer a los criollos más liberales con la corona española. En pocas palabras, el monopolio político y la sociedad estamental étnico-racial ya no corresponden al desarrollo económico, menos a la emergencia de los grupos de poder criollo mestizos, quienes postulaban a la vez un enorme orgullo nacionalista combinado con cierto desdén con respecto a los peninsulares. Los agravios ancestrales sobre las castas, el despojo de tierras a los indios, las pesadas cargas tributarias, el repartimiento comercial, los intereses de la Iglesia, los comerciantes y hacendados, así como las ideas ilustradas y aspiraciones políticas criollas que chocaban de frente con la estructura política, pusieron en marcha las fuerzas profundas que explican la Guerra de Independencia mexicana. Como es sabido, la invasión napoleónica a España en 1808, la cual culminó con la abdicación de Carlos IV y Fernando VII de Borbón a favor de los Bonaparte, puso en movimiento las ideas ilustradas de personajes como el síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Francisco Primo de Verdad, quien ante la ausencia de los reyes españoles propondría proteger la colonia separándola de momento hasta la restauración de Fernando VII. El intento terminó con un golpe de mano de los comerciantes sobre el ayuntamiento, terminando con la oportunidad de independizar al país de forma legal, legítima y pacífica. A raíz de la oposición de la oligarquía novohispana, crecieron los descontentos criollo-mestizos, quienes empezaron a conspirar para independizar a la Nueva España. 1809 y 1810 fueron años de conspiraciones, de las cuales solo la de Querétaro tuvo éxito. En efecto, el 15 de septiembre, previamente avisado de haber sido descubierta la conspiración, Miguel Hidalgo y Costilla puso en marcha la Guerra de Independencia. Esta puede dividirse con claridad en 4 periodos, cada uno de ellos con una característica específica y de alguna manera relacionada con los sucesos europeos. La campaña de Hidalgo, 1810-1811, se caracterizó por su enorme capacidad de convocatoria popular, pero así como levantó cerca de 100,000 personas, asimismo no tendría la suficiente capacidad de control sobre ellas. Las matanzas y los saqueos fueron la norma contra las propiedades criollas y peninsulares. Esto haría que Allende e Hidalgo no solo se contradijeran en cuanto a las finalidades del movimiento insurgente, sino haría que el segundo cobrara conciencia de los principales problemas concretos que afectaban a la sociedad novohispana. En su periodo, abolió la esclavitud, declaró el fin del tributo y la alcabala, así como estableció que las tierras comunitarias eran para uso exclusivo de los pueblos indios. Las mismas condiciones de la indisciplina de la masa en pie de guerra y la fractura entre los dirigentes de la insurgencia impidieron una efectiva respuesta a los ejércitos profesionales novohispanos, quienes, al mando de Félix María Calleja, terminaron capturando a Hidalgo y a Allende, entre otros, para después fusilarlos, decapitarlos y exhibir sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. La segunda fase corresponde a la brillante jefatura de José María Morelos y Pavón, quien tendría una participación destacada dejando actos militares ejecutados con magistral capacidad para poner en jaque a la milicia novohispana. Sin embargo, y al margen de sus dotes militares, Morelos le daría al movimiento insurgente las bases políticas que organizarían el sentido del mismo. Los sentimientos de la nación y el acta constitutiva de la independencia de la América septentrional, que borró a Fernando VII como finalidad de la independencia, permitieron vincular al movimiento con las ideas liberales más avanzadas del mundo.
pues colocaba en la palestra la necesidad de la justicia social con el reparto agrario y la devolución de las tierras indias, terminar con la esclavitud, llevar a cabo políticas de equilibrio entre la pobreza y la riqueza, así como de igual forma, al prohibir la denominación de castas, nos permite pensar en el ataque al racismo que imperaba en aquellos tiempos y aún se encuentra enraizado en el México actual. El apoyo de Morelos a la Junta de Zitácuaro, la cual devendría en el Congreso de Chilpancingo y finalmente en la Constitución de Apatzingán de 1814, dotaría de recursos institucionales al movimiento de independencia. Como puede leerse en los principios constitucionales, se planteaba la división de poderes, dejando la puerta abierta al republicanismo, establecía garantías de libertad en todas sus expresiones y colocaba la soberanía en el pueblo. La Constitución no sería aplicada, desgraciadamente, pues Morelos sería capturado en noviembre de 1815 y fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Ni Hidalgo ni Morelos ignorarían el problema de la tenencia de la tierra. La tercera fase corresponde a la decadencia del movimiento de independencia que se caracterizaría por solo resistir los embates del ejército realista de Agustín de Iturbide, pero sin posibilidades efectivas ni objetivas de consumar la independencia. Quizá la única página brillante del periodo de 1815 a 1820 la haya escrito el liberal español Francisco Javier Mina en 1817. Ello, sin embargo, solo pondría en evidencia la fragmentación y la falta de unidad de un movimiento atomizado y acéfalo. En esos años, solo Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria parcialmente y Juan Álvarez, entre otros, resistirían y se verían impulsados hacia 1820, cuando el general Manuel Riego, español liberal, mediante un golpe de Estado, impondría a Fernando VII la Constitución Liberal de Cádiz, misma que había sido promulgada en 1812, pero derogada por el mismo Fernando VII en 1814. La Constitución derogaba los privilegios económicos y corporativos de los grupos de poder de la Nueva España, tanto de la Iglesia como del Ejército, y prohibía el monopolio comercial en las colonias. Establecía la figura de ciudadano con derechos a los súbditos de la corona española. Ello haría que, intentando evitar su aplicación, los que al inicio se oponían a la independencia se volvieran los más entusiastas promotores de la misma. De tal forma, Agustín de Iturbide, el padre Monteagudo y los consulados de la Ciudad de México y Guadalajara implementarán el plan de la Profesa, que se volvería el plan de Iguala. Ambos transitaban por la misma ruta: unión, independencia y religión. Como puede verse, los grupos de poder novohispanos les aseguraba propiedades y privilegios, daría satisfacción a los criollos al darles la participación también en la política estatal, prometería un imperio mexicano que sería ofrecido a algún príncipe europeo, pero al no existir postulante sería un mexicano quien se coronaría rey de México. Finalmente, reconocía la independencia y la religión católica como la única del país, sin tolerancia de ninguna otra. Finalmente, el último virrey de la Nueva España, el liberal Juan O'Donoghue, firmaría los tratados de Córdoba, con los cuales se daba por concluida la independencia. En concreto, la independencia se consumó gracias al sacrificio de unas 200,000 personas, al costo de la salida de unos 35 millones de pesos oro, la fractura de la estructura minera, ganadera y la regionalización de la economía, así como la formación de zonas casi independientes con su economía propia, por ejemplo el caso de Yucatán, con generalatos como forma de control gubernamental. La descapitalización dejaría fuertes improntas en el desarrollo de los próximos años del México independiente. La violencia desatada fue producto de las mismas condiciones históricas, y los errores, que así los vemos nosotros el día de hoy, a muchos años de distancia, fueron productos del momento y de la lógica interna del propio movimiento independiente. Hay que recordar, como citaba algún teórico, Karl Marx, que ninguna sociedad va más allá de sus posibilidades al resolver los problemas que la aquejan, y por consiguiente no les podemos pedir a los viejos héroes, ahora pauperizados y sin sustitutos, que resolvieran de una vez por todas nuestra incapacidad como pueblo y sociedad para resolver la poca independencia que tenemos hoy en la actualidad, sobre pretexto de la globalidad y la nueva teología neoliberal.